Dios te bendiga, Dios te guarde. Este que te habla el hermano Néstor Galarza, miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la cual radica en la 840 de la Fort Smith Boulevard, cuyos pastores reverendo Jacob Pizarro, la misionera Ruth Pizarro y la misionera Katy Ramos. En esta hermosa tarde quiero traer una pequeña reflexión sobre el capítulo 6 del libro de Efesios, especialmente el versículo 10, que dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuevamente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta tarde quiero traerte, ¿verdad?, una pequeña reflexión sobre el tema fortalecidos en el Señor. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. La vida cristiana constantemente, ¿verdad?, es un camino de fe, pero también de lucha. Enfrentamos luchas, en ocasiones enfrentamos situaciones, pruebas en el hogar, dificultades económicas, situaciones que afectan nuestro diario vivir, enfermedades, conflictos, tentaciones, aún también cansancio emocional y momentos de desánimo. Pero el apóstol Pablo, al finalizar su carta a los Efesios, les da una instrucción muy importante a los Efesios, donde dice que no enfrenten las batallas con su propia fuerza, sino fortaleceos en el Señor. Muchas veces nos encontramos luchando situaciones con nuestras propias fuerzas y llega el momento en que nos vamos a dar por vencidos o estamos a punto de darnos por vencidos, pero el Señor nos llama. Dios no nos llama a vivir derrotados. Él nos ofrece su poder para permanecer firmes, para vencer las pruebas y continuar caminando en fe. Miren lo que quiero tocar, varios puntitos o varios puntos en este versículo que acabamos de leer, donde dice: debemos reconocer nuestra necesidad en Dios. Dice la palabra del Señor: fortaleceos. La palabra fortaleceos nos enseña que necesitamos constantemente recibir fuerzas nuevas. Nadie puede vivir la vida cristiana dependiendo de su propia fuerza. Y así nos encontramos muchas veces luchando con nuestras propias fuerzas. Hay momentos en que el cuerpo se cansa, hay momentos que el corazón se siente triste, hay situaciones que parecen demasiado grandes para nosotros y hay batallas espirituales que no se vencen con fuerzas humanas. Muchas veces queremos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, pero Dios permite ciertas situaciones para enseñarnos a depender de Él. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El profeta Elías, después de una gran victoria en el Monte Carmelo, ¿verdad?, se sintió cansado, se sintió desanimado y quiso rendirse. ¿Cuántas veces has querido rendirte? ¿Cuántas veces he querido rendirme? Pero ¿sabes algo? Sin embargo, Dios lo fortaleció, lo alimentó y le dio nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. Por eso, fortaleceos en el Señor. Otro punto que quiero traerte en esta tarde, donde el versículo dice: fortaleceos en el Señor. Nuestra fuerza se encuentra en el Señor. Pablo no dijo fortaleceos ustedes mismos o fortaleceos en sus propios recursos, ni fortaleceos en las personas. Él dijo fortaleceos en el Señor. ¿En quién? En el Señor. Debemos fortalecernos en el Señor. Nuestra verdadera fortaleza está en Cristo. Él es nuestro refugio cuando tenemos miedo. Él es nuestra paz cuando hay preocupación. Él es nuestra esperanza cuando todo parece perdido. Él es nuestra ayuda cuando no sabemos qué hacer. Él es nuestra fuerza cuando sentimos que no podemos continuar. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice también la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cada mañana debemos buscar al Señor antes de enfrentar el día. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con Dios nos fortalecen cada día a seguir hacia adelante. Punto número 3 que quiero
traer es que el poder de Dios es mayor que nuestras limitaciones. El poder de Dios es mayor que nuestras limitaciones. Dice también este versículo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de Dios es mayor que nuestras limitaciones. La fuerza de Dios no tiene comparación con la fuerza humana. Nuestras fuerzas se acaban. Sin embargo, las fuerzas de Dios permanecen para siempre. Nosotros tenemos límites, Dios no tiene límite. Nosotros podemos cansarnos, pero Dios nunca se cansa. Dios nunca se debilita. Nosotros podemos perder la esperanza, pero Dios siempre tiene el control. Cuando confiamos en el poder de Dios, Dios tiene todo bajo su control. ¿Sabes qué? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Como seres humanos tenemos limitaciones, tenemos debilidades, pero el Señor nos habla y nos llama a que depositemos nuestra confianza en el poder de Él. ¿Sabes qué? La Biblia nos dice que David enfrentó a Goliat sin confiar en una armadura. David no confió en una armadura, David no confió en una espada, ni tampoco en su fuerza física. Él declaró que iba en el nombre del Dios Todopoderoso, en el Dios de los escuadrones de Israel. David entendió que que esa victoria no dependía de él, sino que esa victoria dependía de Dios. No debemos medir nuestras batallas por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios que está en nosotros. Otro punto que quiero hablarte es el punto número 4. Dice que la fortaleza espiritual nos ayuda a permanecer firmes. Después del libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, Pablo habla sobre la armadura de Dios. Y si usted se da cuenta, en el versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabes qué? Pablo habla sobre la armadura de Dios en este versículo. Esto nos muestra que la fortaleza de Dios es necesaria en nuestras vidas. ¿Para qué? Para luchar contra las huestes espirituales de maldad en los aires. El enemigo busca traer a nuestras vidas duda, temor, confusión, divisiones, desánimo en la iglesia, falta de fe, pero Dios nos llama a estar firmes. Dice que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Parte de la armadura era el cinturón que nos ayudaba a vivir con sinceridad y a rechazar las mentiras del enemigo. La coraza de justicia que protege nuestro corazón y nos anima a vivir en obediencia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nos habla del calzado, nos habla del escudo, nos habla del yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. ¿Sabes que no podemos ir a la batalla espiritual si están preparados? Debemos vestirnos diariamente con la armadura de Dios. Y para culminar, Dios fortalece a aquellos quienes esperan en Él. Esperar en Dios no significa quedarse sin hacer nada. Significa confiar, significa obedecer, perseverar y mantener la fe aun cuando no vemos respuesta. Y muchos de nosotros tal vez estamos pasando por momentos y situaciones adversas en nuestras vidas. Y creemos que no hay respuesta, que no hay solución. Vemos que como que Dios está muy distante. Pero déjame decirte una cosa. El versículo 6 de Efesios, versículo 10, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la palabra del Señor que Él da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Quizás hoy te encuentras sin esas fuerzas espirituales para seguir hacia adelante, pero hay una palabra del Señor que te motiva y te ayuda a seguir hacia adelante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor. Sigue firme en el Señor, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Señor, gracias te doy en este día por esta pequeña reflexión. Bendice a mis hermanos y ayúdales a seguir hacia adelante. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te exhortamos a seguir hacia adelante en el Señor.